Les bendiga, Dios les guarde en esta poderosa tarde. Quiero traerle, ¿verdad?, la segunda parte del estudio de esta mañana, que fue el del capítulo 3 de Habacuc. Esta vez del capítulo 3 hasta el versículo 3, capítulo 3, versículo 3 en adelante hasta donde lleguemos, porque es bien largo, nos manda muchas referencias, las cuales hay que, ¿verdad?, leerlas detalladamente para que las puedan entender. Pero la palabra de Dios se lee como está escrita en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Cuando habla de la frase Dios vendrá de Temán, se está refiriendo a Sinaí. Cuando el Señor conduce a los hijos de Israel fuera de Egipto a través de esta tierra árida. Y dice que la frase y el santo desde el monte de Parán habla del monte Sinaí, mismo donde la ley fue dada. La palabra Selah pronuncia la totalidad de este capítulo, especialmente si se considera la última línea en el versículo 19 como un cántico o una oda dado por el Señor a Habacuc, y él los recita o canta como el coro de adoración en el templo. El versículo 4 dice: y el resplandor fue como luz, rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. El resplandor fue como la luz. Se refiere a la gloria de Dios, que es de tal magnitud que los meros morales, especialmente no los convertidos, podrían soportar. Rayos brillantes salían de sus manos. La idea de rayos brillantes de gloria y poder que salen de sus manos para sanar y para hacer milagros. Dice que la frase allí estaba escondido su poder le hace una referencia a su pleno poder escondido en su ser. Y esto nos manda para Lucas capítulo 4, versículo 4, que dice: y Jesús respondiéndole dijo: escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. ¿Verdad? Dice que Jesús respondió a la tentación de Satanás con la palabra, y que simplemente al citarla no daba los mismos resultados. Jesús también dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso está en Deuteronomio 8:3, que dice: y se humilló y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor, vivirá el hombre, perdón. Dice en la referencia que Cristo le citó esas mismas palabras a Satanás durante el desierto. Dice que cada palabra en la Biblia es importante también. Debemos entender que la Biblia es la palabra de Dios y no que sencillamente contiene la palabra de Dios. O sea, la Biblia es la palabra de Dios y no que sencillamente es la palabra de Dios, sino que es palabra de Dios, porque viene de Dios. De ahí nos manda, ¿verdad?, para Mateo capítulo 4. Voy a ponerla aquí, no veo.
Mateo capítulo 4, versículo 4. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se refiere al hombre que es un ser espiritual, así como un ser físico. Por lo tanto, depende de Dios. En Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Se refiere, ese es el secreto de la vida abundante en Cristo. La verdad es Jesucristo. Y el crucificado es únicamente la respuesta para los problemas del hombre. Y volvemos al versículo 5 de Habacuc y dice, delante de su rostro iba mortandad, a sus pies salían carbones encendidos. Dice que este versículo, ¿verdad?, corresponde al juicio sobre el pecado y la rebelión. A pesar de que ha señalado tal en el pecado, todavía la demostración más grande de este juicio con respecto a la pestilencia, etcétera, etcétera, se cumplirá en la gran tribulación venidera. En el versículo 6 se lee, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las naciones. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Se levantó y midió la tierra, en la referencia, quiere decir medir la tierra, medirla para el juicio. En particular, la tierra de Egipto, en la liberación de los hijos de Israel. Él la medirá otra vez en la gran tribulación venidera. Miró e hizo temblar las naciones. Tienen que ver con las naciones que ocupan a Israel, que fueron derrotadas por el poder de Dios cuando Josué y los ejércitos de Israel conquistaron la tierra de Canaán. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Dice que se refiere a la creación que le obedece en lo absoluto, mientras el hombre no. Sus caminos son eternos. Le hace referencia a su inmutabilidad, mutabilidad. Lo que él fue ayer, él es ahora. Será por siempre. Como tal, el hombre puede confiar en su palabra porque proclama sus caminos. Este versículo 6 nos manda para Apocalipsis. Dice que Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Y dice así, y me fue dada una caña semejante a una vara, y se le dijo, Cristo, ¿verdad? Dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. Cristo le dijo. Dice que habla del templo que sería reconstruido en Jerusalén y que el nuevo Israel va a instituir los sacrificios y que de hecho se están realizando los proyectos en este momento. Para Daniel predijo este acontecimiento hace unos 500 años antes de Cristo. Wow. Y nos manda ese primer versículo del capítulo 11, que son 1 y 2, nos manda para Daniel 9:27, que dice, y por otra semana, él confirmará un pacto con muchos a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la machedumbre.
de abominaciones. Vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dice que el confirmar el pacto, ¿verdad? Habla del anticristo. Entonces la frase dice a mitad de la semana está hablando, ¿verdad? A 3 años y medio. En esa oportunidad, el anticristo mostrará quién en realidad es él y detendrá los sacrificios en el templo que fue nuevamente construido. Se dice que él invadirá a Israel como su primera derrota. Después, desde en formación como una nación en el 1948, hasta que venga la consumación, que significa hasta el fin del 7º año del periodo de la gran tribulación. Y lo que determinado